Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las estrellas turcas y sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hoy, y créanme, este tema es jugoso, vamos a hablar de un rumor, de un chisme que corrió como la pólvora, de una chispa que encendió la mecha, y que involucra a dos nombres que seguro les suenan: Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. ¿Listos para el chismecito? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar esta historia de celos, de encanto y de todo lo que desató el rumor. Como ya saben, mi objetivo aquí es siempre traerles información veraz, pero también entretenida, así que prepárense para una buena dosis de análisis, de especulaciones y, por supuesto, de mucho drama. Antes de empezar a meternos en harina, y para que no se pierdan nada de lo que se cuece en el mundo turco, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus actores y actrices favoritos, sus nuevas producciones, y por supuesto, todos los chismes que corren por ahí. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí, vamos al lío. El título lo dice todo: Akyurek celoso de Tuba. Su encanto, la chispa que desató el rumor. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a una época donde Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün eran, y siguen siendo, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Ambos son talentos descomunales, guapos a rabiar, y con una legión de fans que los adoran. La química entre ellos en la pantalla es algo que siempre ha saltado a la vista. Y esto, por supuesto, es algo que el público siempre ha disfrutado y también analizado. Y es que ¿quién no se pregunta si el amor de ficción trasciende a la realidad? Este es el pan de cada día de los fans, y es normal que se creen rumores. La conexión que se percibe, la forma en que se miran, la complicidad en sus escenas, todo eso alimenta la imaginación y despierta la curiosidad. La chispa que mencionamos en el título se encendió con un proyecto que los unió profesionalmente, la serie Kara para Aşk. Esta serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas, y la química entre Engin y Tuba fue, sin duda, uno de los mayores atractivos. Interpretaban a una pareja con un amor que se desarrolló en medio de la investigación de un crimen, y la conexión que tenían en la pantalla era palpable e intensa. Los personajes Ömer y Elif vivían una relación llena de pasión, peligro y secretos, y la forma en que Engin y Tuba interpretaban estos roles cautivó al público. Los fans, por supuesto, comenzaron a soñar, a especular, a fantasear con la posibilidad de que ese amor que veían en la pantalla fuera real. Y de ahí a los rumores, un paso. Empezaron a surgir especulaciones sobre una posible relación fuera del set, rumores de citas, de miradas cómplices, de una tensión sexual no resuelta, en fin, todo lo que alimenta la curiosidad. Las redes sociales y los foros de fans se inundaron de discusiones, análisis de fotos, y especulaciones sobre cada interacción entre los actores. ¿Estarían juntos fuera de las cámaras? ¿Habría algo más que una amistad? La pregunta se repetía una y otra vez. Pero, ¿qué hay de los celos? ¿Por qué el título menciona la palabra celos? Aquí es donde la historia se pone interesante. A principios de la época donde se emitía la serie, Engin Akyurek estaba, que sepamos, soltero. Tuba, por otro lado, estaba casada con el actor Onur Sailak. Aunque el matrimonio de Tuba y Onur era, en ese momento, sólido, los rumores sobre la química con Engin comenzaron a cobrar fuerza. La prensa, siempre al acecho, no tardó en hacerse eco de estas especulaciones. Los paparazzi, como siempre, se dedicaron a capturar cada momento, cada gesto, cada encuentro entre Engin y Tuba, buscando la prueba definitiva que confirmara los rumores. Y aquí es donde la historia da un giro. Se empezó a hablar de una supuesta tensión entre Engin y Onur, el marido de Tuba. Los medios turcos, siempre ávidos de contenido jugoso, empezaron a especular sobre los celos de Onur, sobre su incomodidad ante la creciente cercanía entre su esposa y su compañero de trabajo. Y como suele ocurrir en estos casos, la situación se magnificó. Se hablaba de discusiones en el set, de roces entre ambos actores, rumores, rumores, rumores. Es importante aclarar que hasta donde sabemos, nunca se confirmó oficialmente ninguna de estas especulaciones. No hubo declaraciones ni comunicados oficiales. Todo se basó en rumores, en lo que se filtraba, en lo que se interpretaba de las imágenes y las entrevistas. Pero eso sí, la imaginación del público y de los medios no tenía límites.
Las fuentes cercanas, los amigos que filtraban información a la prensa, alimentaban la especulación con detalles supuestamente reveladores, creando una narrativa que generaba aún más interés. La serie Cara para Ask fue un éxito arrollador, y la química entre Engin y Tuba fue sin duda un factor clave. Es lógico que los fans se sintieran atraídos por esta pareja, y que fantasearan con la posibilidad de que su amor fuera real. La manera en que se complementaban en pantalla, la intensidad de sus miradas, y la naturalidad con la que interpretaban sus personajes, generaban una conexión especial con el público. Pero, ¿hasta qué punto la situación afectó a los protagonistas? ¿Hasta qué punto los rumores influenciaron sus vidas? Es muy probable que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün fueran conscientes de las especulaciones. La fama conlleva ese precio y ambos actores, con su larga trayectoria, estaban acostumbrados a lidiar con la prensa y los rumores. Es probable que intentaran mantener una actitud profesional, y que no se dejaran afectar por las habladurías. Sin embargo, es imposible saber qué pasaba realmente en sus corazones, en sus vidas privadas. ¿Habrían sentido alguna atracción? ¿Habrían experimentado incomodidad ante la constante especulación? Solo ellos lo saben. La serie Cara para Ask marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Les abrió puertas, les dio reconocimiento internacional, y los consolidó como estrellas indiscutibles. Y aunque los rumores sobre su supuesta relación nunca se confirmaron, es innegable que la química entre ellos fue, y sigue siendo, algo que el público recuerda con cariño. Las escenas de Ömer y Elif, sus momentos de romance, sus conflictos, y sus reconciliaciones, quedaron grabados en la memoria de los fans, quienes siguen comentando y analizando la serie años después. Ahora bien, hablemos del encanto que mencionamos en el título. Tuba Büyüküstün es una mujer de una belleza deslumbrante, y su encanto personal es indiscutible. Tiene una personalidad magnética, una mirada cautivadora, y una capacidad para transmitir emociones que la convierten en una actriz excepcional. Su éxito, su talento y su belleza son innegables. Su belleza es una combinación de elegancia, sofisticación y naturalidad que la hace irresistible. Su presencia en la pantalla es magnética, y su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices la ha convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Y es lógico que esto, sumado a la chispa con Engin, alimentara los rumores. La prensa y los fans se enfocaron en su belleza, en su estilo, y en su impacto mediático, lo que contribuyó a la especulación sobre su vida privada. Engin, por su parte, es un hombre discreto, reservado, y muy talentoso. También es guapísimo y su encanto radica en su misterio, en su forma de interpretar, en su capacidad para conectar con el público. Su atractivo es innegable y su éxito es también merecido. La combinación de su talento, su carisma, y su atractivo físico, lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público turco e internacional. Su forma de interpretar, llena de sutileza y profundidad, lo diferencia y lo hace destacar. Su perfil bajo y su discreción también contribuyen a generar interés y curiosidad. En definitiva, la historia de los rumores sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un claro ejemplo de cómo el mundo de las telenovelas y del espectáculo puede generar todo tipo de especulaciones. Es un claro ejemplo de cómo la química en la pantalla, la belleza, el talento y la curiosidad del público pueden crear una tormenta perfecta de rumores y especulaciones. La industria del entretenimiento, con su constante necesidad de contenido y de generar interés, a menudo aprovecha estas dinámicas para mantener la atención del público. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que debemos tomar la información con pinzas, y que no todo lo que se dice es cierto. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, pero no siempre reflejan la realidad. Es importante ser críticos y no dejarse llevar por las habladurías sin verificar la información. En segundo lugar, que los actores son seres humanos, con vidas privadas, y que merecen respeto. La constante exposición mediática puede ser abrumadora, y es importante respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. En tercer lugar, que la fantasía y la imaginación son parte esencial de la magia de las telenovelas, pero que no debemos confundir la ficción con la realidad. La pasión y el romance que vemos en la pantalla son producto del talento y del trabajo, pero no siempre reflejan la vida real de los actores. Y bueno, ¿qué más se puede decir? La historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es una historia que sigue generando interés, que sigue despertando curiosidad. ¿Y es que a quién no le gusta un buen chisme?
A mí, desde luego, me encanta. Y a ustedes, por lo que veo, también. El misterio que rodea sus vidas, la química que irradiaron en pantalla, y la forma en que la prensa y los fans interpretaron sus acciones, contribuyeron a crear una leyenda que aún perdura. Las redes sociales, los foros de discusión, y los canales de YouTube como este siguen alimentando la conversación sobre ellos. Pero más allá de los rumores, lo que realmente importa es el legado artístico de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Ambos son talentos excepcionales que han enriquecido la industria del entretenimiento turco con sus interpretaciones. Han demostrado su capacidad para dar vida a personajes complejos y emocionales, y han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Sus trabajos posteriores a Kara para Aşk solo han confirmado su talento y su valía. Engin Akyurek ha seguido protagonizando exitosas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, y su nombre sigue siendo sinónimo de calidad y profesionalismo. Su habilidad para conectar con el público a través de sus miradas y sus gestos, lo ha convertido en uno de los actores más queridos de Turquía. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha consolidado su carrera con proyectos ambiciosos y desafiantes, demostrando su evolución como actriz y su capacidad para asumir nuevos retos. Su belleza y su elegancia la han convertido en un icono de la moda, y su voz es valorada para trabajos de doblaje. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente y su nombre se escucha en festivales y eventos de cine de todo el mundo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden, este es solo un resumen de la historia, y hay muchas más aristas y detalles que podríamos explorar. Si les gustaría que profundizáramos en algún tema específico, no duden en dejar sus comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Me encanta compartir esta pasión con ustedes. Si les gustó, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. De esta manera, no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus actores y actrices favoritos. Hasta la próxima. Y que sigan disfrutando de las telenovelas turcas. Un beso enorme.